paro nacional del campo. Está ya con nosotros Nicolás Pino, que es el titular de la Sociedad Rural Argentina, nos está escuchando. Bueno, justo te teníamos invitado al piso y en el medio pasaron cosas, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marcela? Buenas tardes. ¿Cómo están ahí? Bueno, contanos un poco esta noticia de último momento. ¿Por qué la decisión finalmente de ir a un paro? ¿Qué sucedió? A ver, Marcela, voy a dividir el día de hoy en dos hechos muy importantes. El primero y el más importante es la reunión que, convocada por la Mesa de Enlace, se generó hoy acá en la Sociedad Rural, donde vinieron cerca de 40 entidades, 40 asociaciones, 40 cámaras. Éramos un grupo de toda la cadena agroproductiva de la Argentina. Hoy estuvo reunida en la Rural, donde se elevó un documento consensuado entre todos, hablando no solo del problema coyuntural del gasoil o el problema coyuntural que tenemos a partir de hoy con el tema fertilizante, sino con una propuesta hacia adelante, hacia una Argentina mucho más amable para vivir, una Argentina que se deje de hablar de peleas entre nosotros mismos, sino proyectemos una Argentina hacia el 2030, por ejemplo, donde desde el sector del campo toda la cadena agroindustrial tiene mucho para aportar. Lo único que necesitamos son reglas claras, que no nos cansamos de decirlo, parece aburrido, pero siempre decimos lo mismo, reglas claras, sí, pero, que nos dejen Nicolás, trabajar, que nos saquen un poco la pata de encima y ahí trabajamos. Hemos charlado un montón sobre estos argumentos y es más, te escucho y casi es escuchar a cada uno de los referentes de los distintos sectores que uno habla, ¿no? La claridad de reglas es algo que se piden entre todos, los que comandan empresas hoy, incluso las pymes. Ahora, nada cambió en función de eso, digamos. Estamos con la misma incertidumbre de comienzo de años. ¿Por qué el paro? Concretamente, ¿cuál fue la decisión que ustedes dijeron? Es hasta acá, si no es un paro, no nos vamos a hacer oír? Bueno, acto seguido de toda esta reunión que duró mucho, la Mesa de Enlace reunida acá tomó la decisión de hacer una jornada federal de demanda. Vos me dirás qué nombre raro todo eso, pero ¿qué significa? Que el día 13 de julio nos vamos a juntar en diferentes puntos de todas las provincias de la Argentina. ¿A qué? A presentar a la sociedad toda la demanda que tenemos, acompañada de todo lo que tenemos para ofrecer. A eso estamos trabajando, hablando cámara por cámara, sector por sector, para ver si se suman a hacer una jornada de un cese de comercialización. Eso no quiere decir hacer un paro convencional como estamos acostumbrados. Nicolás Pino. Es un día de concientización para lograr el efecto que queremos. Sí, escucho. ¿Qué tal? Soy Edi Zunino. Esta concientización tiene que ver también con dar respuesta a la posición oficial de algunos voceros que han venido señalando que el campo se sobreestoqueó de gasoil en todo este tiempo, dada la idea de que iba a faltar el combustible y que, bueno, que iban a buscar la manera de tener más guardado. Por supuesto, Eddie, ese comentario que no sé qué funcionario lo hizo, que esto pasa porque el campo está sobreestoqueado, un comentario temerario, por no decir un comentario fuera de lugar. Eso no es la realidad de lo que está ocurriendo. No es que el campo está sobreestoqueado, nosotros trabajamos seguramente con cierto stock, pero eso no cambia año tras año. Nicolás, te hago si una es pregunta. Que se consumió más es porque producimos más. Te hago una pregunta Sí. muy concreta. Sabés que anoche tuvimos sobre el cierre del programa a Omar Plaini, que es uno de los titulares de la CGT, y él también ponía un manto de dudas sobre lo que está pasando con el gasoil. Dice que el gremio de camioneros no reporta oficialmente un faltante que genere una problemática en el transporte. Bueno, por supuesto, camioneros es muy fuerte. A la hora de hablar de transporte uno piensa en Moyano. Entonces, si esta agrupación da cuenta de que no hay faltante de stock y que hay un normal tránsito, lo que sugería Plaini es que hay intereses políticos detrás y algunos sectores que están forzando a una crisis al gobierno. ¿Desde tu lugar lo ves de esa manera? Marcela, a mí me toca recorrer el país y yo he estado con señores choferes de camiones que han estado 8, 10 y 12 horas esperando que vengan a reponer el gasoil que falta en diferentes estaciones de servicio. Y te estoy hablando de provincias como El Chaco, Formosa, Corrientes. Ayer mismo venía de Tandil a la tardecita
y en la Ruta 3, en la rotonda de la Ruta 3, empezó a haber una concentración de camiones quejándose por eso. El problema también radica es que a veces no es que falta el gasoil, sino cuánto vale el gasoil. También. Ayer, Tandil, 5 de la tarde, gasoil en una estación de servicio sobre Ruta 226, Ruta 3 te dije es 226, me equivoqué, 220 pesos había gasoil. Ahora, Nicolás, Entonces, para que entienda la ¿cuánto vale el gente, gasoil? para que entienda la gente la génesis del reclamo, en la respuesta anterior donde vos decías que sí, nosotros nos estoqueamos, lo solemos hacer, y lo que pasa es que esta vez estamos produciendo más. Si están produciendo más y la cosa va, se supone que bien, ¿cuáles son los reclamos que los llevan a un paro? A ver, vale aclarar y te agradezco, Eddie, que me des el lugar. No es que nosotros trabajamos con un stock, obviamente esto no es general porque los diferentes niveles de productores existen y la Argentina es muy diversa. Más allá de eso, uno siempre, cuando tiene que cosechar o tiene que sembrar, prevé de tener el gasoil para poder trabajar. Claro. A eso me refiero con un stock, pero eso es la nada misma. ¿De qué nos quejamos? Más allá de la situación productiva o de margen o de valores, el reclamo, la demanda es por todo lo que decía Marcela cuando estaba haciendo la introducción de esta charla. Doble tipo de cambio que es feroz en las economías regionales más, toda esta situación de los derechos de exportación que todavía no se definen quién va a poner realmente, el Congreso tiene que tomar este tema y definir qué es lo que va a pasar con esto, carga impositiva, propiedad privada, en el sur siguen ocurriendo hechos vandálicos, ¿no? Con gente que realmente delinque y acá no pasa nada, o sea, es muy diverso la demanda. O sea que Pero es toda posible, demanda, es posible que tengamos un ¿sí? año productivo y bueno para el campo, pero a la vez conflictivo. A ver, productivo y bueno, Eddie, si yo te comento que en un mundo demandante de alimentos, porque la situación del mundo está tan grave que se demanda mucho, Ucrania, Rusia, totalmente parados, grandes productores de alimentos, nos miran a nosotros y nos dicen, Argentina, produzca más, porque necesitamos. Si yo te digo que por ahí se siembra menos trigo que el año pasado, ¿vos podés creer eso? No, la verdad que no. Yo me ato a lo que vos decís y bueno, trato de que la y es la gente, realidad. que es la que está viendo la tele, entienda, porque vos planteaste, el campo está consumiendo más combustible porque está produciendo más. Entonces, y a la vez hay un conflicto. Entonces yo trato de entender cuáles son las variables de esa conflictividad en un sector que dice que, entre comillas por lo menos, le está yendo bien, porque eso significaría para mí producir más. Por eso te pido la explicación para que entienda la gente. Porque para que entienda la gente y trato de ser fácil, vuelvo a repetir, un mundo que demanda lo que nosotros hacemos. Nosotros que queremos trabajar más y producir más porque para eso trabajamos. Tratamos de planificar los años agrícolas y el tiempo ganadero de la mejor manera posible. Bueno, todo eso se puede hacer en tanto y en cuanto vos tengas el combustible, que es el gasoil, al alcance de la mano para poder no parar tu producción. Cuando la falta de gasoil genera, por ejemplo, en el transporte, que se vaya demorando las cargas. Hoy me decía un productor que ya hay problemas en los tambos para la entrega de leche porque los camiones que tienen que ir a buscar la leche no llegan. Todo eso va dificultando el normal desenvolvimiento de un trabajo. Y en el tema del campo, por ejemplo, cosecha de soja, cuando hay que cosechar, no se puede esperar. La siembra de trigo, cuando hay que sembrar, Eddie, no se puede esperar. También nos está afectando una seca, hace lugares que hace 60 días que no llueve y eso también está demorando la siembra. O sea, se juntan un montón de cosas, pero la realidad, Eddie, vuelvo a repetir, lo he vivido en carne propia, el gasoil, cuando aparece el precio, aparece el gasoil, pero... ¿A qué precios? Ahora, entonces, Nicolás, bueno, ¿sabés qué está bueno Marcela esto? te decía, 220 pesos ayer. ¿Sabes por qué está bueno esto? Porque vos estás poniendo de manifiesto algo que está sucediendo y que el gobierno no lo vislumbra, que es que hay una remarcación en el precio de combustible de facto. Ante la escasez, el que tiene le pone el precio. Eso es la regla de mercado, digamos. Están descubriendo lo que los manuales del libre mercado explicitan. Yo te pregunto porque empieza a haber escasez de algunos productos por el tema de la logística, pero además, si se encarece
el costo de llevar y traer los productos porque se encarece el combustible, vamos a tener una problemática de inflación. Si vos tenés tu estructura de costos que sube, porque el ítem combustible pesa muchísimo, eso significa que vos lo vas a traspasar al consumidor final. Imagino que lo hacen todas las empresas. ¿Qué proyecciones de inflación están manejando ustedes en la sociedad rural? Desde el lado nuestro entendemos que hablar de un 60-70% de inflación nos quedamos un poco cortos. Esos son los números que estamos evaluando aquí adentro. Y los productos Lo que vos decís, primarios... en este momento hay una reunión sí. en transporte. ¿Eh? Sí, lo sé. Estamos Hay allí una reunión trabajando en transporte también. hablando del tema tarifas. Bueno, todo lo que es aumento en el costo de fletes, lo sabemos todos, repercute sobre los precios, eso es así. Contanos es eso, así. porque ¿sabés qué pasa? Muchas veces el consumidor se enoja con ustedes, porque a veces el gobierno también los hace ver a ustedes como los grandes, los que fomentan la remarcación de precios junto a los supermercadistas y a los productores de las grandes empresas. Entonces, vos sos la pata campo, productor primario o sector agroindustrial. ¿Cómo sufre en la estructura de costos este aumento de combustible? ¿Qué significa en porcentajes? Contanos si podés, o quizás tenés algún ejemplo a mano. No te puedo hablar de porcentaje porque vuelvo a repetir lo que decía hace un rato. La actividad de los diferentes productores agropecuarios de la Argentina es muy diversa y los niveles de producción también varían dependiendo de la zona. Lo que sí hay que dejar claro, Marcela, es que los productores, todos los productores argentinos, no somos formadores de precios. Nosotros nos dedicamos a producir y nuestro producido lo volcamos a los diferentes mercados. Si es ganado, remate ferias, mercado de cañuelas. Si es granos, a los acopios, a los exportadores. Pero no ponemos el precio de nuestro producido. Claro. Eso es clarísimo. Bien, y la última que te quiero preguntar viene por el lado del dólar, ha sido uno de los temas del día, cada vez es mayor el desfasaje entre tipo de cambio oficial y paralelo. Contanos en promedio cuál es el dólar campo, que poca gente sabe, no es el oficial, porque cuando le quitas los impuestos el productor en promedio recibe menos. Dólar campo, cuando hablan tanto de dólares, ¿cuál es la cotización? Soja, cuando se liquida la exportación de soja, el dólar vale 80 y pico de pesos. Carne, cuando se liquida la exportación, 108, 110 pesos. Leche está más o menos por ese número. Cuando el productor recibe el valor de su producido, de su venta, se da vuelta y tiene que ir a comprar insumos para volver a sembrar, para volver a comprar alimento, para lo que fuera. Y el dólar, cuando vos vas a comprar insumos, vale lo que vale el dólar de Claro, 200, o sea, 200 y pico. Vos recibís, a vos te Ese es el pagan problema del 80, desfasaje. 90 centavos el dólar, perdón, 90 pesos el dólar, pero cuando vos vas a comprar el insumo que está atado al dólar, porque lamentablemente el campo está trazado por insumos que están atados al dólar, se toma de 2.40, 2.50, ni siquiera el oficial. Exactamente, eso es lo que pasa. Hay algo más profundo, pero no quiero confundir, porque la realidad es que a veces el productor vende su producido a un exportador y el que liquida la exportación, ese ingreso de divisas, es el exportador. Claro, pero las ese grandes exportador sí empresas. recibe esos 80 y pico, exactamente, sí recibe 80 y pico de pesos por... Mira, es tan raro esto que hoy, por ejemplo, en la carne, que es una vedeta argentina, ¿no? La carne nuestra... pero famosa en el mundo entero, hoy no está haciendo negocio exportar carne. ¿Por qué? Por este bendito problema del doble tipo de cambio. El exportador, cuando va a comprar el novillo, el precio que tiene que pagar a nivel dólar oficial es el más alto de la región. Entonces quedamos fuera de mercado. ¿Pero por qué? Justamente por ese tipo de cambio desfasado que hay entre el dólar oficial y el dólar real. Nicolás, entiendo que si dan este comunicado O sea que oficial se hace mucho daño. es porque no están avisorando una reunión ni con el presidente ni con ninguno de los primeros mandos del gabinete. No por ahora. Siempre digo lo mismo y faltaría la verdad si digo otra cosa. Con el ministro Domínguez tenemos diálogo abierto permanentemente, pero evidentemente las soluciones y las necesidades que se requieren desde el sector no siempre llegan a ser las que necesitamos. Por eso se generan este tipo de reuniones, por eso se generó el día de hoy, por eso este comunicado fuerte e interesante, que vuelvo a repetir, lo importante es, no le estamos hablando a la coyuntura, a los problemas de
gasoil y fertilizante, sí lo tocamos. Le hablamos a la población, a la sociedad, le hablamos, por supuesto, también a la oposición, señores, ¿qué van a hacer el día que les toque ser gobierno con todos estos temas? ¿Y qué? Y planificamos por una hecho. Argentina hacia adelante. Ya lo das por hecho que va a haber un cambio de color político. Bueno, pero está bien empezar a escuchar lejos de saber qué va a pasar. Nicolás, muchísimas gracias por haber Exactamente. participado en Para que Sepas, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes y siempre gracias por